Esta es nuestra finca, esto es Can Font, situado en el Alt Empordà, al extremo norte de la península ibérica, muy cerca del mar, muy cerca de Francia. Y aquí es donde tenemos la finca en sí, y de hecho aquí es donde vivimos nosotros. Una finca de unas 40 hectáreas, donde tenemos cultivos y tenemos animales, tenemos distintos animales. Los animales han vuelto a nuestra finca estos últimos años. Tenemos, por ejemplo, ocas que están pastando. Todos los animales que tenemos están pastando en nuestra finca, entre cultivos. Tenemos también ovejas. Este es el corral donde duermen las ovejas cuando no están pastando. También tenemos gallinas. Aquí está Nuri alimentando a las gallinas. Tienen el corral, son gallinas para huevos, pero también están pastando dentro de los olivares que se ven aquí a detrás, con todo un sistema de cercados que nos permite que los animales estén aquí muy a gusto, ayudándonos a gestionar las plantas, las hierbas de las cubiertas vegetales que tenemos en nuestros cultivos. En este caso hay bastante alfalfa. Hacemos un manejo también regenerativo de los animales que nos permiten mejorar el suelo. En este caso también protegemos los olivos, porque si no las ovejas pueden llegar a dañarlos, a comérselos con estos protectores cactus, protectores que provienen de Nueva Zelanda, un sistema que funciona muy bien para combinar ganado, especialmente vacuno, ovejas, con los cultivos. Y vamos a ver cómo manejamos los animales, siempre en el contexto del pastoreo regenerativo. Los animales están pastando y están en movimiento. De hecho, aquí se ve cómo estamos cambiando de parcela. Es un pastoreo rotacional que manejamos con el pastor eléctrico y que cada día se van moviendo para comer en un sitio nuevo y no vuelven en el sitio anterior hasta que el pasto no se ha recuperado. Es rápido, eficiente este manejo. Hay un bebedero, que es el que se ve aquí que estoy moviendo. O sea, el bebedero siempre va acompañando a los animales para que tengan el agua, para que no les falte de nada. Y con dos personas se monta, se desmonta muy rápidamente todo el sistema. Aquí se ve más de cerca, pero es la misma parcela. Y no tenemos muchas ovejas, pero suficientes para crear un impacto positivo en este campo. Aquí está el bebedero móvil que vamos montando y desmontando. Es importante que el agua vaya a los animales y no los animales vayan al agua. Aquí está montado el cercado donde están y ya está montado el siguiente cercado para poder hacer el cambio de cercado de una forma muy rápida. Y las ovejas están muy contentas cada vez que les abrimos la puerta para pasar a este nuevo restaurante. No hay mucha comida aquí, estamos en sequía, pero funciona muy bien. Y aquí algunos de nuestros campos, de nuestras parcelas de olivos, donde mezclamos el sistema súper intensivo, como el que se ve aquí, con un sistema más extensivo. Estos son arbequinas. Esta plantación tiene muchísimos años ya, tiene más de 20 años, y con un buen manejo y una buena poda no hay problema. Y toda la gestión es ecológica, sin el uso de productos químicos, con una producción muy, muy sana. Aunque no utilicemos productos químicos, tenemos un buen control de patógenos. En el caso del olivo, una preocupación es la mosca del olivo, pero como se ve aquí, las aceitunas están bien sanas. Utilizando, por ejemplo, tratamientos como el caulí, que también es ecológico, es un producto natural. Estos son los suelos como estaban antes, esto es el camino, aquí no hemos intervenido. Son arcillas cauliníticas realmente muy pobres, sin materia orgánica. Así es como estaban todos los suelos de nuestra finca antes de hacer nada. Hace unos 10 años, más o menos. Y vamos a compararlo con los suelos que tenemos ahora después de esta acción de cubiertas vegetales, de manejo orgánico, trabajando a nivel de microbiología. Como se puede ver,
No se puede oler en el vídeo, pero sí que se puede ver el tipo de suelo, la textura, el carbono que hemos capturado estos años. Fíjate, qué diferencia de textura, de vida. Este suelo sí que tiene vida ahora. Se ve claramente si lo comparamos con el suelo inicial de esta parcela. Ya solo con el color se puede ver la diferencia del carbono, de la estructura, de la vida que hemos ganado estos años, fíjate, comparando un suelo con el otro, pues el suelo más pobre es el que teníamos antes en toda la finca, y antes me refiero a 10 años antes. Aquí estamos haciendo uno de los tratamientos que hacemos ecológicos, sin química, para controlar la mosca del olivo. Estamos creando mucha biodiversidad. Se ven aquí plantas, flores que atraen depredadores en este caso de la mosca, de este patógeno. Y además hacemos tratamientos con kaolín pintando de blanco. Se ve ahí el fondo pintando de blanco los árboles y sobre todo las frutas, la aceituna en este caso, para ayudarnos a controlar lo que es la mosca del olivo sin utilizar química. Controlar estos patógenos era algo que nos daba miedo al principio, pero hemos visto que creando biodiversidad, mejorando el suelo y haciendo estos tratamientos más naturales, podemos tener un buen control sobre patógenos. Esta es una plantación de almendros. Tenemos almendros también en la finca, una plantación joven, pero utilizando las mismas estrategias. Ahora es verano, la cubierta está seca, pero hemos pasado con el roller, hemos creado este mulching que, además de mejorar el suelo, pues fíjate qué protección. Si llueve, no tenemos erosión y además conservamos muchísimo mejor la humedad del suelo aquí debajo, incluso la temperatura se regula muy bien, cosa que es muy positiva para las raíces del cultivo, pero también para la microbiología que está viviendo en nuestros suelos. En realidad el cambio ha sido muy grande de los suelos. Otra plantación, esto es un súper intensivo por un lado, es este primer que vemos, y detrás vemos una plantación extensiva. La extensiva es la Argudell, que es la variedad autóctona de la zona, y ahí al final se ve el mar. Estamos a unos 10 kilómetros del mar, nuestras plantaciones desde arriba, rodeadas de campos labrados que evidentemente no son nuestros, no son de nuestra finca, de nuestra propiedad. Y con el cereal, pues prácticamente lo mismo. Aquí por un lado se ve un campo nuestro más verde y uno de labrado, y al fondo se ven muchos campos labrados también. Hacemos rotaciones con los cultivos de cereal, no utilizamos herbicidas. Esto es un campo de alfalfa, hacemos rotaciones donde hay leguminosas como la alfalfa. Esto es un campo ya donde la alfalfa casi no está permanente, ya tiene unos cuantos años, y aquí encima es donde sembramos el cereal, con rastrojos anteriores también, protegiendo otra vez el suelo, y algunas plantas de alfalfa que quedan por aquí en medio, pero esto no es un cultivo de alfalfa, es un cultivo de cereal. Es un campo donde habrá cereal. Y aquí también nuestros viñedos. Este es un viñedo que debe tener unos 4 o 5 años, no más. Aquí ya en el momento de grabar esto ya hemos hecho la recolección. Como son aún plantaciones jóvenes, a veces mantenemos durante los primeros años el labrado, la línea de plantación, no en medio de la calle, que aquí sí que también hay cubiertas vegetales durante todo el año que chafamos con el mulching, con el roller, para crear este mulching, esta protección. Suelos protegidos, esta es la clave de todo lo que hacemos, y el secreto para aumentar la materia orgánica. Fíjate también aquí cantidad de materia orgánica, descomposición también trabajando para nosotros en el suelo. Tenemos las mismas producciones en muchos cultivos. En el caso de los viñedos incluso tenemos más producciones que antes. Aquí en medio de nuestros viñedos hay una plantación de olivos que evidentemente no es nuestra, como puedes distinguir, porque está bien labrada. Estas viñas tampoco son de nuestra propiedad. Esto es una viña, en un lado una viña en vaso, ecológica, y en el otro lado una viña convencional, bien labrada también. Y nuestras viñas son las que aparecen aquí detrás, después de estos árboles, y que ahora veremos un poco más de cerca.
pero también es el mismo manejo. Eliminamos la labrada, eliminamos la química, reducimos costes, mantenemos producción. Es una viña muy vieja, faltan algunas cepas. Son viñas ya muy antiguas. Esta aún no estaba recogida, con producciones muy interesantes, incluso en años como este en el que estoy haciendo el vídeo, que la pluviometría ha sido bajísima, menos de 300 milímetros. Aún así, trabajaron bien las cubiertas vegetales y ahora están secas, protegiendo nuestros suelos. Aquí no hay ningún tipo de labrada tampoco en la línea de plantación. Esto es un Cabernet con una producción interesante, con una maduración muy interesante. Nunca habíamos recogido tantos kilos en estos viñedos cuando trabajábamos con agricultura convencional, y ahora, pues trabajando en agricultura regenerativa, han aumentado las producciones, cosa que es bien interesante. Y lo mismo, este es el camino, aquí no hemos intervenido. Fíjate el tipo de suelo que tenemos aquí, ya se puede ver, suelo pobre, sin estructura, sin materia orgánica, sin microbiología, y un suelo que, cuando comparamos con el suelo que tenemos aquí dentro del viñedo, que es donde hemos trabajado, pues creo que se ve también perfectamente el cambio de color. Un suelo flojo, un suelo manejable, ¿no? Fíjate la diferencia de lo que teníamos a lo que tenemos. Y esta es nuestra finca, Camp Font.